mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, tu presencia yo la siento en mi ser. Dile, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Dile la aleluya, se levantará, Señor, aleluya. Él se levantará. Santo eres Dios, se levantará. Así dice el Señor. Él se levantará. Él se levantará. Él se levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Me fortalecerá. Así el Señor me fortalecerá. Me fortalecerá.
Así dice el Señor. Me levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Las fuerzas subirán. Es posible, es posible. Levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que me hace cantar. Yo levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cargas se van. Nuevas fuerzas subirán. Todo es posible, todo es posible. Yo levanto mis manos. Aleluya, bendito es Jesús. Presencia. Aleluya. Presencia de Dios. Exquisita
Oh, Santo de Dios, te adoramos, Padre Santo, la gloria y la honra. Ven a mí, Señor, llena nuestras vidas, corazones, Padre. llena Ministrarnos, Padre, familia, ministrarnos, de Cristo, nuestras vidas, Espíritu Santo, Orgullo, Espíritu Santo, presencia de Dios. quita toda barrera, Padre Santo, pensamiento. Llena mi vida. Hermoso, lo más maravilloso, lo más maravilloso, Padre, que es el importante, que es el grande en este lugar, que es el único, el soberano, el eterno, que vive y reina para siempre, que estamos para darte gloria y honra. Eres digno, Dios, tú vienes pronto.
poderoso, aleluya. Un aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Congregados en su nombre, ahí está Él. Amén, aleluya. Por eso damos gloria al Señor y sabemos que su presencia está en este lugar. Amén, aleluya. Cristo vive. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor. Amén. Aleluya. En el nombre del Señor mío. Este canto, amén, aleluya. En esta reunión Cristo está. Amén, aleluya. Cristo vive. En esta reunión Cristo está. La prometido está. Poderoso
Jesús viene ya, viene ya. Por su pueblo que le ama de verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Por su pueblo que le ama de verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. En las nubes ella se levanta, el cielo se levanta, aquí se quedará. En las nubes ella se levanta, aquí se quedará. Mi alma volará, sobre la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, sobre la trompeta, mi alma volará. Desde las nubes mi iglesia levantar, el cielo se prepare, aquí se quedará. Desde las nubes mi iglesia levantar, el cielo se prepare, aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, sobre la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, sobre la trompeta, mi alma volará. Aleluya. Sabemos que tú eres el invitado de honor, Él es importante, que tu palabra, Señor, trae a nuestras vidas, renueve, Espíritu Santo. Tu Que tu Dios palabra, hablando, Señor, trae a nuestras vidas, oh Dios de la gloria. Oh, precioso. Ese remanso, ese renuevo, Señor, que nuestra alma necesita, maravilloso Espíritu Santo. Trae, oh Dios, tu palabra. Trae, Trae Dios, esa Maestro. unción fresca, Señor, ese aceite Espíritu Santo, fresco, pues, Señor. Enséñanos, Dios, de la gloria. Dile al Espíritu Haz tu Santo, ven. voluntad. A tu reino, Padre Santo. Espíritu, Lléname, Señor, de tu preciosa unción. ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Te quiero conocer. Lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven.
y lléname, Dios, de tu preciosa luz. Purifícame y lávame, con tu poder. Purifícame y lávame, Señor, te quiero conocer. Aleluya. Oportunidad. Y Él nos está hablando, amados hermanos, de muchas maneras Él nos está hablando. Yo les aseguro que yo les he hablado a través de sueños, a través de su palabra, a través de alguien, a través de un hermano, a través del mensaje que tú has escuchado. Yo te he hablado. Yo digo, ¿cuántos mensajes hemos escuchado este año? Estos meses que llevamos este año 2021. No son los mensajes que tú y yo escuchemos, sino cuánto de esos mensajes, cuánto de esa palabra que conocemos, lo estamos poniendo en práctica. Yo les animo, amados hermanos, que nos esforcemos cada día. Hay luchas, claro que hay luchas de caminos difíciles, pero no imposible. Jesús dijo, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y va a haber luchas, y va a haber pruebas, pero el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos dará la fuerza, la fortaleza, para que tú y yo busquemos al Señor. Yo les animo, amados hermanos, y vamos a meditar en la palabra, una enseñanza muy bonita para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, amado hermano, necesitamos aprender. Ya lo hemos hablado, lo hemos escuchado, ya lo han escuchado en los mensajes, pero Dios lo sigue hablando aún todavía, porque es muy importante. Jesús dice en su palabra que si tú no perdonas, tu Padre no te perdonará. Es importante perdonar para ser restaurados. Queremos restauración, queremos sanidad, queremos en nuestra vida. Es importante perdonar. Y vaya conmigo, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Un texto muy conocido. Un texto base. Primera de Juan 1:9. Si alguno dice, ¿lo tiene? Si alguno hubiese pecado, gloria al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos? Confesar nuestros pecados. Y tú y yo sabemos que es pecado. Tú y yo sabemos que es pecado, qué cosas se convierten en pecado en nosotros. ¿Qué puede ser pecado? Que nos impida, que nos aísle de la presencia de Dios. Una ocasión hablábamos, decíamos, bueno, pues pensamos que es el adulterio, el alcoholismo, la droga y todo eso. Eso es lo que se ve en lo exterior. Pero en lo interior, ¿qué pasa? En lo interior, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿O qué es lo que nos está dañando a nosotros? Porque dice, si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente para perdonar, ¿qué dice el último verso? ¿El último parado? Nos perdona si confesamos nuestros pecados
Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos De toda maldad. de toda maldad. ¿Cuántos nosotros batallamos? Eso es lo que más refleja nuestro carácter. Allá afuera, cuando no conocíamos a Cristo, ahí hicimos un montón de prácticas. Hicimos y deshicimos nuestra vida, vivimos, subimos y bajamos conforme se nos antojó vivir. ¿Sí o no? Hacíamos nuestra vida como un papalote, dicen por ahí, ¿no? Pero cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, el Señor está diciendo que confesemos nuestros pecados. Nosotros no tenemos que confesar nuestro pecado delante de un hombre, es delante de Dios. De que tú te arrodillas y dices, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de lo que yo he practicado. Y lo confesamos, Él nos perdona y nos limpia de ese pecado. Él nos limpia, pero ya no lo tenemos que volver a hacer. Si no, se convertiría en un vicio. Una vez lo cometimos, lo hicimos, nos equivocamos, pero Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te sana, Dios te limpia, pero ya no volvamos a hacer el mismo pecado. Porque si no, sería un vicio entonces. Vaya conmigo en primera carta del apóstol Santiago 1:14. Santiago 1:14. Gloria a Dios. Amén. Santiago 1:14, ¿qué dice? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que cada uno ¿Es tentado? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada quien es tentado. ¿Y de qué manera podemos ser tentados? Yo les decía, el que tomaba se va a ser tentado en esa área. ¿Qué más? El que era drogadicto que se va a ser tentado en esa área. El que robaba va a ser tentado en esa área. Quizás también el que es celoso. Dicen, hermano, aquí no vinieron ahora. ¿Sí? Vamos a ser tentados en esa área, ¿sí o no? Porque dice conforme a tu concupiscencia. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El que es envidioso es tentado. El que es egoísta va a ser tentado en esa área. Ve que alguien prospera y va creciendo, siendo bendecido de parte de Dios, igual. Somos tentados y eso se convierte en pecado, hermano. Eso es un pecado. Y tú dices, pero es que nadie me está mirando que yo lo estoy practicando. Hablemos, ¿el celo se ve? Bueno, solamente cuando gritan, ¿no? Cuando están los sartenazos, ¿no? Ya se dan cuenta que sí hay celos. Pero eso no se ve, ¿sí o no? Eso no se ve. El celo no se ve. ¿A cuál otro no se ve? La envidia no se ve. Tampoco se ve. ¿Perdón? El odio. El odio tampoco se ve. El rencor tampoco se ve. La avaricia tampoco se ve. Pero se manifiesta en la vida o la persona después tiene esa actitud. En cambio, el que está practicando eso, que tiene esa situación,
está pasando ese problema, tenemos que hacer es confesarlo a Dios. Amén. Porque eso es un pecado ante Dios. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él perdona nuestros pecados. Pero necesitamos confesarlos. Sabemos que esa situación, eso nos está haciendo daño, eso nos está enfermando. ¿Se nos da cuenta, amado hermano, que mayormente, o la mayoría de personas enfermas, o mayores enfermedades más bien, son espirituales? ¿Se nos da cuenta que la mayoría de personas que se encuentran enfermas es espiritual? Porque eso trae, por eso dice, en Hebreos parece que dice que, mira, para que esto se convierta en raíz de amargura, ¿es verdad? ¿Cómo fue el texto? Se me lo olvidó el texto. ¿A qué dice? Y muchos sean contaminados. La amargura se transmite a otra persona. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad, nuevamente, Mirad bien, ¿cómo? no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. ¿Brotando la raíz de amargura se contagia a otros o no? La palabra dice que sí. Si el hombre se vuelve amargado, así va a ser los hijos, así va a ser la esposa. O viceversa. Eso se contagia. Y eso es un pecado que tenemos que confesarlo al Señor. Él nos perdona. Vaya conmigo a otra cita. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Alguien más que me apoye, Efesios 1, 13. Efesios, carta a los Efesios 1, 13 al 14. Alguien más que me apoye con Romanos 8, 9 y verso 16. Estoy entendiendo mejor lo que estamos hablando. Es importante, amados hermanos, que nosotros perdonemos, que haya una restauración en nosotros, en nuestra vida. ¿Quién tiene Juan 3, 1 al 3? El Evangelio de San Juan 3, 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús una noche y David, el de Dios como maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces? Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver en nosotros? Un nacimiento nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Este hombre sabemos quién era Nicodemo. Era un conocedor de la ley, un maestro de la ley, pero no entendía. Jesús le dice, el que no naciere de agua y de espíritu. Tiene que haber un cambio en nosotros para que podamos entender, amado hermano. Tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. Tenemos que confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone y seamos sanados y podamos ser restaurados. No puede venir una sanidad en una herida si esa herida primeramente no es lavada. Si esa herida no se desinfecta primero, esa herida no va a poder sanar. Tiene que desinfectarse. Esa herida tiene que ser lavado, limpiado.
Y si hay una herida en el corazón de la persona, solamente la sangre de Cristo nos limpia. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Es la sangre de Cristo la que nos limpia, la que nos transforma. ¿Qué dice la otra cita? Efesios, carta a los Efesios 1:13. 1:13. Amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Verso 14. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Sí así dice en su Biblia, hermanos? Amén. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Sí así dice en su Biblia o no dice así? Sí, amén. ¿Sí? En él también dice vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las armas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados. Y por eso Dios tenemos que reconocer siempre, amado, al Espíritu Santo que nos hace, que nos redarguye. Porque nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Cuando cometemos una falta, ¿no? o decimos algo que no deberíamos haber dicho, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Te sientes mal o no? ¿Sí? Contristamos al Espíritu Santo y nosotros mismos nos sentimos tristes. La regué, volví a hablar esto. Volví a hacer esto y no lo quería hacer. Nos ponemos tristes, ¿sí o no? Nos sentimos tristes. Otra vez lo hice. Pero si nosotros lo confesamos al Señor, decirle, Señor, ayúdame. Dame fuerzas en esta área. Yo pueda vencer esto. Ayúdame a vencer esto, Señor. Ya no quiero ser la misma persona. Ya no quiero seguir practicando esto. Lo que yo he estado haciendo. Quiero ser diferente. Quiero hablar diferente. Ya no quiero ser así. Romanos 8, 9 y verso 16. Capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 16. 6. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no. Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no. Ya no vivimos conforme al Espíritu, a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no conforme a la carne, porque dice la Biblia que el que vive en la carne no agrada al Espíritu. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados. Hemos sido perdonados. Pero si hay una falta, nos hemos cometido una falta nosotros, tenemos que confesarlo al Señor. Tenemos que ir delante de Dios, Señor, cometí esta falta, cometí este error. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y Dios nos perdona. Y Dios nos restaura, amado hermano. Cuando llegas a cometer algún pecado, es probable que el diablo te acuse
de no ser salvo, procurará hacerte tener tanta vergüenza que ya no quieras asistir a los cultos, a la iglesia, ni frecuentar los compañerismos a tus hermanos en la fe, pero no hagas caso. Recuerda que no hay verdad en el diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Esto lo encontramos en San Juan 8:44. No hay que hacer caso de las acusaciones del diablo, pero sí hay que entender que el pecado siempre trae consecuencias serias. El diablo va a estar acusando, pero tenemos que entender, dice, que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias en nuestra vida si nosotros no confesamos. Nosotros no confesamos nuestros pecados y los seguimos practicando y pensamos que nadie lo ve, va a traer consecuencias. Si es celo, si es envidia, eso va a destruir tu vida, eso va a destruir tu matrimonio. ¿Por qué? Porque el celo es un espíritu diabólico que destruye a la familia, si fuera eso. Si el hombre roba, también le va a tener una consecuencia. Eso le va a tener una consecuencia. Si el hombre, hay rencor en su corazón, no ha perdonado, va a haber una consecuencia en él. Primeramente contestamos al Espíritu Santo. Viene el resultado, viene la consecuencia en nuestra vida. Viene el desánimo, viene la tristeza. Ya no hay deseo de buscar de Dios, ya no hay deseo de clamarle a Dios. Ya no hay deseo de congregarse, porque el pecado nos aísla, amado hermano. El pecado nos aísla de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva, dice la Biblia que ellos, pues mientras ellos no había pecado en ellos aún todavía, Dios llegaba en el lugar indicado donde estaban ellos. Pero cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando el Señor llegó, dice que nuevamente les gritó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán, dice la Biblia, que estaban escondidos. Y el Señor le dice: ¿por qué están escondidos? ¿Por qué? Es que estamos desnudos. Estamos desnudos, dijeron ellos. ¿Y quién les dijo? Están desnudos. El pecado simboliza la desnudez, y cuando el hombre está desnudo, siempre procurará esconderse. Siempre va a procurar esconder y nunca dan la cara. Una ocasión estábamos visitando una familia, y esa familia había un pecado que no sabía la pareja de la persona. Y nunca, el tiempo que llevábamos nosotros, los días que llevábamos visitándolos, nosotros no lo sabíamos. Pero cuando el Espíritu Santo reveló la situación, entendimos por qué la persona nunca daba la cara. Nunca daba la cara. Cuando nosotros empezamos a orar por la persona, llegó el momento de ministrar, el Espíritu Santo sacó toda la luz. Porque la palabra dice que no hay nada oculto. Todo tendrá que salir a la luz. Todo. Y cuando esta persona reconoció que estaba mal, Dios trajo sanidad. Dios trajo sanidad en ella. Porque qué importante nosotros reconocer y confesarlo ante Dios. Cuando esto hay, amados hermanos, el hombre siempre va a ocultar, se va a esconder, de sus amistades, se va a esconder de los hermanos. Pero acuérdate que de Dios no podemos esconder.
Donde quiera que tú y yo estemos, Dios nos está mirando. Dios está ahí. Por más que nos queramos esconder, Dios sabe. Conoce nuestra situación, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. A veces pensamos, hermanos, que son pecados insignificantes. Cualquier pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Por eso cuando pecas, te sientes mal. No pierdes tu salvación, pero sí pierdes la comunión, el gozo de tu salvación. Cuando pecas, no dejas de ser hijo de Dios, pero te haces un hijo desobediente. Por tanto, necesitas arreglar cuentas con tu Padre a quien has ofendido. Si hemos cometido alguna falta, no quiere decir que te dejaste de ser hijo de Dios, pero sí es importante confesarlo ante Dios. Porque somos hijos rebeldes. Y tenemos que confesarlo al Señor. Decirle, papá, perdóname. La regué. Nosotros lo vemos con nuestros hijos. Se equivocan uno y otra vez y te dicen, está bien, ¿qué pasa? Y a veces llega el momento que los corregimos. Y no deja de, a que el hijo se revele, no quiere decir que ya dejó de ser tu hijo. Tú sigues siendo el padre de ese niño sigue siendo tu hijo. ¿Sí? Vamos a otra cita. Salmo 51. Alguien que me apoye con Salmo 51, 4. Salmos 32, 5. Evangelio San Mateo 5, 23 y 24. Salmo 51, 4, ¿qué dice? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Dice David, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Te das cuenta cuando David pecó? Doble pecado cometió David. No solamente fue el adulterio, sino también fue un crimen. Y él reconoce. ¿Y a quién le confesó sus pecados? A Dios. Y es lo que la palabra nos está enseñando, amados hermanos, que nosotros reconozcamos, confesemos nuestros pecados ante Dios. Salmos 32, 5. Amén. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No encubrí mi iniquidad. Proverbios dice que quien encubre el pecado No prosperará. no prosperará. Pero el que los confiesa alcanzará Misericordia. misericordia. Qué importante es confesar. Qué importante es confesar nuestros pecados y no ocultarlos. Y David dice, no encubrí mi iniquidad. Mas lo confesó. Confesó su pecado ante el Señor. Y Dios, vino consecuencia, claro que sí vino consecuencia. ¿Qué pasó? El niño murió. Hubo tristeza. Hubo dolor en el corazón de este hombre. Pero Dios lo restauró. El Señor lo perdonó. Ya sabemos la historia que pasó con David. Mateo 5, el Evangelio de San Mateo 5, 23 al 24. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Otro pecado. Si tienes algo en contra de tu hermano, dice, y traes tu ofrenda y te acuerdas que algo no está bien, ve con ese hermano y reconcíliate con él.
Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a ese hermano para que tu ofrenda sea recibida. Hoy en este tiempo quizás nosotros vemos o se ve o se piensa o se cree que eso no es un pecado grave delante de Dios. Y aquí está hablando de una ofrenda, pero también tu alabanza es una ofrenda, ¿sí o no? Tu ofrenda es una alabanza, tu alabanza es una ofrenda que tú traes a Dios. Cuando tú estás adorando, estás dando una ofrenda al Señor. ¿Y cómo es nuestra ofrenda que traemos ante Dios? Por eso el Señor nos exhorta diciendo que es importante que estemos bien con Dios. Buscar la paz para con todos, dice. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el Señor está diciendo que busquemos la paz con todos nuestros hermanos. Una cosa que ellos se enojen contigo, pero tú no te enojes con ellos. Tú no les guardes rencor. Si ellos te guardan rencor, ellos sabrán por qué. Pero tú como hijo de Dios, como hija de Dios, no debes de guardar rencor. No debemos guardar rencor. Debemos de amarnos, perdonarnos. Si nosotros ilustramos esto, lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento, que aquellos hombres llevaban, dice, si alguien me puede buscar esa cita, también creo que en los profetas menores, la ofrenda que ellos les llevaban, lo cojo, lo ciego, lo mutilado, y el Señor les dice, ¿qué tipo de ofrenda me traen ustedes? Llévenselo, preséntelo a ver a su rey, a ver si se lo recibe así como lo traen. Si el Señor nos dijera, como le dice a su pueblo en aquel tiempo, ¿qué tipo de ofrenda me traes? Porque a veces podemos levantar nuestras manos, podemos cantar, podemos adorar, pero estamos peleados con el hermano, estamos peleados con la esposa, estamos peleados con los hijos. ¿Qué clase de ofrenda yo estoy ofreciendo al Señor? Una ofrenda a medias quizás. Una adoración quizás a media. La ofrenda que doy quizás el Señor no la recibe. Es lo que está diciendo San Mateo 5:23. ¿Lo encontró, hermano? Y en los profetas menores. Está en... Aquí es. Gloria al Señor. Sí, ahí viene. ¿Qué dice Malaquías, verdad? 1:8. Ah, ¿qué dice? Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Preséntaselo a ver, dice, si le agrada. Porque San Mateo, claro, está diciendo, estamos en Mateo 5, ¿verdad? 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo entonces? Que si no hay reconciliación, la ofrenda no va a ser recibida. ¿Sería así? Porque claro está diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, estás peleado con tu hermano.
Acuérdate que la Biblia dice que no el que ofendió, sino el que fue ofendido. Vaya y pida perdón. ¿Sí? Nosotros en la ley terrenales, ¿no? Pues él fue el que me ofendió, que venga a pedirme perdón. Eso es lo que entendemos nosotros en lo terrenal. Pero en el mundo espiritual, en el reino de Dios, es al revés. Es lo contrario. Si yo fui ofendido, pues tengo que ir y decirle, hermano, perdóname. Yo le quiero platicar esto como testimonio. Yo he acercado a varios hermanos. Yo les he dicho, hermano, si tú tienes algo contra mí, o yo tengo algo contra ti, es mejor que me lo digas. He hablado con varios y hemos llegado a una sanidad. Porque a veces una mala actitud te puede lastimar. A veces no solamente que te griten, que te ofendan, que te señalen, no. A veces una mala actitud. Ya tú te puedes sentir una mala palabra, tú te hieres, eres lastimado. Pero ¿por qué no llamarlo y decir que hermano, perdóname? Pero tú lo que dijiste, lo que hablaste, eso me lastimó a mí. Pues yo quiero estar bien con Dios. Porque es importante. Cuando eso pasa, amados hermanos, hay una buena relación con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestra familia. Pero cuando no, ¿sabe qué pasaba en la iglesia? Esta persona veía que yo entraba y esta persona me esquivaba. Esta persona me daba la vuelta. Y esto lo pongo como testimonio. Entonces yo un día le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero platicar con usted. Y dice, ¿sí está bien? Y empezamos a platicar. Y digo, ¿qué está sucediendo? Así, yo he notado esto y esto y esto y esto. Me dice la persona, no pasa nada. Pero hubo reconciliación, hubo sanidad. A partir de ahí, ya no había esa actitud de esquivar. Ya no había esa actitud de desviarse. Ya cuando tú venías, ya no te quería saludar. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor está diciendo. Si tienes algo contra tu hermano, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si nosotros no nos ponemos a cuentas, dice, terminaremos mal. Porque el Señor dice que el que no perdone a su hermano, el Señor no lo perdonará. Vaya una cita conmigo. Aleluya. Isaías 59:2. Porque esa actitud, amado hermano, eso nos aleja a la comunión con Dios. Y a veces no vemos respuesta en nuestra vida. Esta cita es muy conocida, Isaías 59:2. Vuestras iniquidades, dice, han hecho División. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es un pecado. Y eso nos aleja de la comunión con Dios.
eso nos aísla de la presencia de Dios. Y ya no hay esa comunión. A veces no vemos respuesta en nuestra vida. Oramos, pero no hay respuesta. Clamamos a Dios, pero no vemos respuesta. Y a veces hasta se llega a decir, Señor, llevo tiempo orando. Llevo tiempo clamando por esta necesidad, esta situación, y no veo respuesta. Es que algo está pasando, algo hay en ese corazón de esa persona. Que Dios no está escuchando la oración. Que Dios no está respondiendo. Algo hay en el corazón de esa persona, por eso no viene la respuesta. Hasta que esa persona reconozca y confiese el pecado que hay dentro de ella o de él, entonces vendrá la sanidad y vendrá la respuesta de parte de Dios. Porque si no confesamos, amado hermano, si la persona no confiesa ese pecado que hay en ella, en él, no va a haber respuesta. Porque claro, dice la palabra, esa es una iniquidad. Por eso dice la palabra, buscar la paz con todo. Tiene que, o sea, cuando la palabra habla de paz, tiene que haber paz en tu alma, en tu espíritu. Tiene que haber paz con todos los que te rodean. Si no hay paz en el corazón de esa persona, no va a haber respuesta. No va a poder venir la sanidad, la restauración. Pero si confesamos, amado hermano, Dios nos perdona. Si confesamos, Dios nos perdona. Dios es fiel para perdonarnos y para limpiarnos, dice. Vaya conmigo a otra cita, Proverbios. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día Es perfecto. mas la senda del justo, el que reconoce. Es importante, amados hermanos, aprender a amarnos y amar a nuestros semejantes, amar a nuestra pareja, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, amarnos de verdad, aprender a amarnos. Y cuando se ama, yo siempre he dicho, cuando se ama se respeta y cuando se ama se valora. Amén. Cuando se ama se preocupa uno por la esposa, se preocupa la esposa por el esposo. ¿Y a cuál es el resultado de todo esto? Que la esposa siempre está orando por su esposo cuando se va a trabajar. Ambos nos estamos ayudando. Ambos no dejamos de orar por la esposa, no dejamos de orar por los hijos. Ambos, juntos, estamos clamando a Dios. Yo oro por mi esposa ora por mí. Lo que yo no puedo hacer, mi esposa lo hace. Yo le digo, Señor, usa a mi esposa, usa sus labios, usa sus manos, Señor, para que lleve tu palabra. Tenemos que orar por ellos también. No ser egoístas. No porque mi esposo, mi esposa puede tener este talento, lo puede hacer. Yo digo, no, yo quisiera tener eso. O como yo no lo tengo, yo no voy a clamar por mi pareja. No, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar. ¿Ves que ese talento tiene tu hijo? Ora, dile, Señor, dale más. Dale más de ti, Señor. Dale más a mi esposo, dale más a mi esposa el talento, Señor, que todos tenemos un talento, todos tenemos un don. Y Dios nos ha dado. Y tenemos que orar por ello. Tenemos que orar, decirle, Señor, dale más a mi esposa. Dale más a mi esposo, Señor. Usa sus labios. Oiga a predicar tu palabra, Señor. Usa su vida. Ponle palabras, Padre. Usa sus manos. Va a orar, va a interceder, Señor. Va a clamar. Úsala.
Usa a mis hijos, Señor. O sea, no tenemos que orar. Aleluya. Eso es lo que dice el Proverbios. Para la senda del justo es como La luz de la la aurora que va en aumento. Amén. O sea, nosotros tenemos que quedarnos estancados, tenemos que ir avanzando. Tenemos que orar. Tenemos que orar, amado hermano, para que esa persona, ese hombre, esa mujer se levante y no quede ahí. Si vemos que el esposo no quiere levantarse, pues vamos a orar. La esposa tiene que levantarse a orar. Cuando la esposa no se quiere levantar, pues el esposo tiene que doblar rodillas. Dice, Señor, levanta a mi esposa. Juntos queremos caminar. Juntos queremos ir a predicar. No es porque queda bien con mi esposa, pero yo tiempo le he orado al Señor, le agradezco a Dios por darme una esposa con ese mismo sentir, con ese mismo deseo de querer servirle a Dios. Que lo que yo deseo hacer en la obra del Señor, también ella lo siente hacer. Y qué bonito es eso. Qué bonito es que juntos caminemos en la obra del Señor. Qué bonito es que juntos busquemos de Dios. Que juntos, que la pareja esté apasionado por Dios. Eso es bonito, hermanos. Eso es lo más hermoso. Pero es triste a veces cuando el hombre o la mujer quiere avanzar, quiere buscar de Dios, pero hay alguien que se está oponiendo. Alguien que se opone. Alguien que te limita a hacer las cosas. No, debemos de aprender a amar. Cuando tú amas a Dios, amas a tu hermano. Porque dice la palabra, si el que tienes a tu lado no lo amas, ¿cómo puedes decir que amas al que no has visto? Si tú y yo amamos, amas a tu pareja, oremos por ellos. Oremos unos por los otros, amados. Amén. Aleluya. Cualquier área en nuestra vida, platiquémoslo. Confesémoslo al Señor. Y digámosle, Señor, haz tu voluntad en la vida de mi esposa y de mis hijos. Haz tu voluntad, Señor, en mi hogar. Haz tu voluntad. Queremos caminar juntos. Queremos esforzarnos juntos, Señor. Ayúdanos. Que no haya ningún secreto entre nosotros que nadie esté enterado. Yo siempre digo, en nuestro matrimonio tiene que haber confianza. Tiene que haber mucha confianza. En una ocasión le decía a mi esposa, platicábamos, le decía, ¿habrá cosas aún que tú hayas hecho que yo no lo sepa? O que yo haya practicado que tú no lo sepas. Es mejor platicarlo nosotros como pareja y no que la pareja se entere por otra persona y una mala. Y ya alterado el mensaje. Es mejor platicar. Porque ahí hay sanidad. Ahí viene la sanidad y la restauración. Es importante, amados hermanos, que cualquier área en nuestra vida confesemos al Señor. ¿Y por qué no decimos ahorita al Señor en esta tarde? Ponte sobre tus pies. Y vamos a decirle, Señor, ayúdanos.